Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre vamos a tener una conversación sobre el empezar a buscar creencias o empezar a buscar la verdad desde la lógica, el discernimiento y la intuición. Ok, sí, bueno, este episodio es bastante como importante o relevante a lo que yo, para mí es algo relevante y algo que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho desde el inicio que yo buscaba, que yo empecé desde el inicio cuando yo empecé a buscar así información, que luego claramente con error, práctica y error, lo aprendí y ya luego empecé a encontrar esta información, ¿no? Aparece cuando ya, entonces, y sí, vamos a hablar sobre este tema de cómo hay ciertas creencias, o sea, cómo buscar creencias que nos sirvan, filosofías que nos sirvan de verdad, que nos ayuden al avance de conciencia y no que nos cree una cárcel mental o que nos ancle a una ideología que también se puede ver como un egregor, ¿ok? Entonces, sí, estamos rodeados, como ya sabemos, de muchas filosofías, de muchas creencias de todo tipo. Tenemos diferentes enseñanzas. ¿Ok? No son creencias, ahí sí hay creencias, la gente lo llama creencias, pero hay diferentes enseñanzas. ¿Ok? Hay enseñanzas que son claramente malas, que no sirven, ideologías que no sirven, y hay otras ideologías o metodologías o enseñanzas que son verídicas, que sí son la verdad, ¿no? Entonces estamos repletos de esto, estamos inundados de esto. O sea, tenemos escuelas místicas, tenemos a los rosacrucianos, la masonería, tenemos mucha información a nuestro alrededor. Ok, estamos rodeados de muchísima información. Tenemos los libros de los gnósticos, tú te puedes comprar un libro gnóstico o la Kabbalah, el Kybalión, todo eso y tú te lo puedes leer. Están en YouTube muchas escuelas místicas, ¿ok? Entonces estamos rodeados de demasiada información. Tenemos libros de antroposofía, de teosofía, tenemos las explicaciones, todo, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Sucede que la gente, pero como ya sabemos, la ideología o las creencias o las enseñanzas que predominan en casi todo el mundo son las enseñanzas del cristianismo. ¿Ok? Tenemos esas creencias muy arraigadas, ¿no? O las creencias que tienen que ver, por ejemplo, el judaísmo. Tenemos muchas creencias, ¿no? Más en la América. En América se ven muchísimo más las enseñanzas cristianas de la iglesia, ¿no? Entonces, la verdad, estas creencias, estamos rodeados de creencias, como ya, o sea, enseñanzas, los vamos a llamar enseñanzas, ¿ok? Estamos rodeados de enseñanzas, ¿ok? Enseñanzas que son reales, que sí son verdaderas, así que son verdades universales, y hay otras enseñanzas que son falsas, que están hechas para hacer un culto, ¿ok? Que son, se le podría ver como los seguidores de seres de falsa luz, que lo vamos a hablar más adelante. Pero sí, hay estas dos como tipos de enseñanzas. Las enseñanzas que son más las enseñanzas de la sombra, de Lucifer o de Satanás o Ahriman. Las enseñanzas de Cristo o las enseñanzas verdaderas, ¿no? La verdadera luz, ¿no? La verdad cruda, ¿no? Y luego está la verdad disfrazada, o sea, la mentira disfrazada de verdad. Ok, entonces estamos rodeados de información, y hay información que está hecha para
polarizar a la gente, o sea, para hacer extremos, ¿ok? Como lo estamos viendo con el cristianismo moderno, ¿ok? Que el cristianismo originalmente fue hecho para poder, bueno, bueno, la iglesia se hizo para poder polarizar a las personas, ¿ok? Para hacer extremos, para crear extremos, ¿ok? Entonces, están estas creencias que están polarizando a la población, ¿no? Estamos viendo estamos viendo cómo la gente no sabe identificar entre enseñanzas reales y entre enseñanzas falsas, enseñanzas que quieren hacer un culto, ¿ok? Estamos viendo este tema de no tener discernimiento, de no tener, de no confiar en la intuición o de no poder ver más allá de las ilusiones, de las mentiras, todo eso, ¿no? Estamos viendo estamos viendo cómo las creencias que están hechas para hacer cultos, para hacer disonancia cognitiva en las personas, para hacer así un culto, una secta. Un culto más que nada. Secta significa significa sección, o sea, por ejemplo, las sectas cristianas son las secciones en las que se puede dividir o sea, como secciones que salen del cristianismo. No, secciones son sectas, por así decirlo, ¿ok? Cultos ya, bueno, están estos cultos que están hechos para hacer cultos, ¿no? Para hacer manadas, para hacer rebaños, ¿ok? Y están haciendo esto y están siendo como las predominantes, ¿ok? Por eso el cristianismo, o sea, por eso vemos que el cristianismo en América son las enseñanzas cristianas las que más predominan en América, ¿ok? Porque están programando a las personas para que sigan al culto a este Dios, que después vamos a hablar un poco sobre las iglesias y cómo ese Dios es un falso Dios. Sí, bueno, estamos viendo cómo estas malas enseñanzas están empezando a resurgir, porque sí existieron antiguamente en nuestra historia, como que murieron o durmieron, están resurgiendo, ¿ok? Entonces estamos viendo todas estas prácticas, las malas prácticas, estamos viendo las brujas oscuras, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder ver, para poder reconocer una enseñanza buena de una enseñanza mala? ¿Ok? El primer punto, o la primera la primera arma, por así decirlo, la primera ayuda que tenemos es la del discernimiento. Cuando nosotros trabajamos nuestro discernimiento, que es trabajar con nuestro chakra garganta, cuando nosotros trabajamos con nuestro discernimiento y aprendemos a discernir entre las mentiras y las verdades, entre una persona tóxica y una persona sana, vamos a empezar a poder ir diferenciando, obviamente es ir practicando, vamos a ir con el tiempo, ir desarrollando este discernimiento fuerte y esta capacidad de juicio para poder ir diferenciando entre estas enseñanzas que sí son verdaderas, por ejemplo las enseñanzas herméticas, las antiguas claramente, y las enseñanzas que no son verdaderas, por ejemplo las enseñanzas de la brujería inmadura que tenemos ahora, no la brujería que se encuentra en TikTok, todo eso, ¿no? La magia negra, todo eso. Ok, tenemos con el tiempo y el ir practicando el discernimiento, el ir practicando el tener
juicio y el irnos poniendo en, o sea, el ir buscando también información nos da discernimiento. El ir agarrando sabiduría nos va otorgando discernimiento. Ok, entonces entre más busquemos y entre más nosotros también trabajemos con nuestro chakra garganta y nuestra capacidad de discernir más allá de las mentiras, vamos a poder ir como desenmascarando a los narcisistas que quieren hacer un culto, ¿ok? Porque los que hacen un culto normalmente son narcisistas, ¿ok? O son personas que se metieron a un culto, a hacer un culto porque porque no supieron hacer algo en la vida, ¿ok? Y esto lo vamos a hablar en un episodio que le voy a hacer a las iglesias, ¿ok? Vamos a hablar sobre las iglesias y cómo yo veo ese tema, ¿no? Entonces tenemos el discernimiento como primera arma que podemos ocupar, ¿ok? Trabajar en el discernimiento nos va a poder ayudar en diferentes temas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el discernimiento nos ayuda a poder caminar por aquí, por la materia, ¿no? Aparte de la intuición también, la intuición y el discernimiento son nuestra brújula hacia el camino, ¿ok? Y el discernimiento nos va ayudando a convertirnos en sabios y poder ver quiénes son los niños eternos, quiénes son los Dionisios y quiénes son los maestros, ¿no? Los magos, ¿ok? Entonces, y aparte, este tema de este tema de poder ver bien qué enseñanzas son buenas y qué enseñanzas son malas nos puede salvar. ¿Por qué? Porque hay ideologías, bueno, en esotérica se conoce el término de los egregores. Los egregores o los egregores son estas entidades, son un englomerado de formas pensamientos, ¿ok? Se unen y forman un egregor, ¿ok? Que sería como una forma de pensamiento ya más grande, más potente, ¿no? Estos egregores funcionan colectivamente, ¿ok? Los egregores, si les voy a hacer su episodio ya más extenso, pero bueno, un egregor también se les considera como una ideología. Una ideología es un egregor. Hay ideologías buenas y hay ideologías malas, como hay egregores buenos y hay egregores malos, ¿ok? Entonces, hay que saber diferenciar entre un egregor bueno, entre una ideología buena, enseñanzas buenas y enseñanzas malas y egregores que son vampiros energéticos, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre autodefensa, ¿ok? Autodefensa psíquica, ya que esto de las ideologías es psíquico, son las creencias, son las ideas, por lo cual si no sabemos diferenciar, si no sabemos discernir, no vamos a poder estar armados contra algún ataque psíquico, ¿ok? Porque los egregores también atacan psíquicamente. Ok, entonces vamos a hablar de defensa psíquica, vamos a hablar un poco sobre este libro, más adelante, claramente. Pero sí, vamos a hablar sobre defensa psíquica y cómo parte de la defensa psíquica es el discernimiento, ¿ok? El discernimiento es, como ya lo he mencionado en algunos videos, la garganta o el discernimiento o este chakra, el chakra de la verdad, es simbolizada por una espada. Si no tenemos la espada del discernimiento, no vamos a poder luchar o protegernos contra algún ataque que venga hacia nosotros, ¿ok? Así que trabajar en el discernimiento es algo importante en el presente, ya que estamos viendo muchos ataques psíquicos de muchos brujas oscuras. Vamos a hablar también de las brujas oscuras un poco más extenso en los capítulos de Lucifer y todo eso, y hablando sobre este arquetipo.
y sobre los egregores que hacen estas brujas oscuras, ¿ok? Vamos a hablar sobre los egregores extensamente y vamos a hablar sobre autodefensa psíquica, ¿ok? Porque es súper importante en el presente, ya que en el presente hay diferentes ataques psíquicos modernos, ¿ok? Que son magia negra, ¿ok? Pero bueno, entonces el discernimiento, debemos de trabajar en el discernimiento para poder activar esa metafóricamente, la espada del discernimiento para poder estar ya armado, ¿ok? Pero no activar esta espada metafóricamente no significa que vamos a estar siempre a la defensiva, ¿ok? Cuando sea importante, cuando sea el momento de discernir o de poner un juicio, vamos a poder ocupar esta arma, pero no hay que ocuparla. Hay que ser sabios, ¿ok? Hay que obtener la sabiduría, ¿ok? No ser siempre, porque este chakra también lo simbolizan con la daga de doble filo o la lanza de doble filo, porque con las palabras tú puedes o sanar o herir, ¿ok? Busquen en el libro de Manly P. Hall, Los iniciados de la llama. Ahí él habla sobre este tema de la lanza de doble filo, ¿ok? Y cómo esto simboliza las palabras y cómo sanan, las palabras pueden sanar y cómo las palabras pueden herir, ¿ok? Entonces debemos de ser sabios, activar el tercer ojo, trabajar con el tercer ojo, el ojo de los sabios, el ojo que te hace sabio, que tiene que también ver con la razonalidad, ¿ok? Es la sabiduría, ¿ok? Ser sabio significa saber en qué momento hablar y en qué momento no hablar, qué palabras decir y qué palabras no decir, ¿ok? Así que también otro tema que hay que trabajar, otra cosa que hay que trabajar que nos va a ayudar bastante en la autodefensa y en el reconocer ideologías, enseñanzas que son buenas de las malas, es la intuición, ¿ok? Trabajar en nuestra intuición va a ser algo importante en el presente. Debemos de entrenar nuestra intuición, ¿ok? Ya que la intuición es nuestra brújula. Y si no tenemos una brújula entrenada, no vamos a poder saber para dónde ir. No vamos a poder saber para dónde es nuestro norte, ¿ok? Entonces, trabajar en nuestra intuición, trabajar también en el ego, trabajar para poder saber cuál es la voz del ego y cuál es la voz de la intuición, ¿ok? Porque hay que saber diferenciar esas dos voces, ¿ok? La voz del distractor y la voz de la verdad, ¿ok? Y para eso tenemos que entrenar nuestra intuición, ¿ok? Y nuestra capacidad de discernir, ¿ok? Estas dos cosas nos van a ayudar a poder avanzar en el camino y poder hallar las verdades, ¿ok? Y trabajar en estos dos impulsos nos va a ayudar a poder abrir el tercer ojo, ¿ok? Que es el ojo que ve más allá de las ilusiones, ¿ok? Es el ojo que nos conecta con la verdad, ¿ok? También otro tema, ya esto es un poquito más mental, es empezar a buscar enseñanzas a través de la lógica y la razón, ¿ok? Esto lo podemos aplicar en ciertas enseñanzas y en otras no, ¿ok? Otras, porque ahí recordemos la ley de polaridad. Hay enseñanzas que son femeninas, que son abstractas, que se sienten con el corazón, con la intuición, el alma nos la revela, y hay enseñanzas que son mentales, que se entienden con la lógica, ¿ok? Por ejemplo, las enseñanzas herméticas, los 7 principios herméticos, son enseñanzas ya como un poco más mentales, ¿ok? O sea, puedes
puedes como seguir esas enseñanzas y comprobarlas con la ciencia, ¿ok? Ahí se puede ver como esta forma en la que tú puedes comprobar ciertas enseñanzas, ¿no? Con la lógica o con la razón o con la ciencia, pero no yéndonos tan material, ¿ok? Recordemos que hay que también, tenemos intuición y el discernimiento, ¿ok? Hay que también trabajar con el tema de la vibración, ir intuyendo, ir viendo con nosotros si es que esa información nos resuena o no nos resuena, si es que nuestros discernimientos nos dice que allí no es, o que eso es falso, esas enseñanzas están hechas para hacer cultos, ¿ok? Tenemos que ir trabajando estas tres cosas, ¿no? Ir trabajando con la intuición, que nos va a ayudar a poder encontrar una brújula, arreglar nuestra brújula, que nos va a ir mostrando qué enseñanzas son verídicas, qué enseñanzas son la luz, la verdad, y qué enseñanzas son la mentira y la distracción y el delirio y todo eso, ¿ok? También trabajar con el discernimiento, trabajar para poder saber qué enseñanzas sí son verdaderas, qué enseñanzas sí ayudan al crecimiento de la conciencia y que son un culto, ¿ok? Estas dos cosas nos van a ir ayudando a dirigirnos por un buen camino, ¿ok? Así que trabajar en el corazón, ¿ok? Trabajar en el corazón y en el chakra de garganta nos va a ayudar a poder direccionarnos y encontrar el camino de regreso a Dios, ¿ok? Y también ocupar la lógica y no tan solo quedarnos con la emoción, porque esto es otro tema que la gente normalmente, con la que la gente normalmente batalla, que normalmente se guían por la emoción, por la empatía, ¿ok? Y no saben cómo ocupar, o sea, no ocupan la lógica y la razón en esas enseñanzas. Entonces, por ejemplo, en las enseñanzas cristianas de la iglesia, los pillan por la empatía. Los cultos siempre los van a ocupar, los van a reclutar o a encarcelar por medio de la empatía o de las emociones. Por ejemplo, lo que hacen estas iglesias es que piden dinero para supuestamente donarlo a los pobres, todo eso. Y sabemos que hay ciertas iglesias que sí hacen eso, que sí piden dinero y lo dan a los pobres, ¿no? Sí hay iglesias buenas, pero luego están estas iglesias que son la élite, que ocupa ese dinero para beneficiarse a sí mismos, ¿ok? Y allí los ocupan, o sea, no ocupan el discernimiento de ellos, solamente ocupan la emoción y no ocupan la lógica, ¿no? Y el tema de también adorar a Dios, de que tengo que adorar a Dios y rezarle y tenerle miedo para que Él me proteja, no ocupan la lógica ahí, ¿me entienden? Entonces, como el trabajar en estas tres cosas nos va a ayudar a poder direccionarnos bien, ¿ok? Y es también lo que a mí me ha ayudado muchísimo a poder encontrar enseñanzas que sí son buenas, que sí son verídicas, que sí son la verdad, ¿ok? Y también el cuestionar, ¿ok? El preguntar, y si esto no es así, y si por ejemplo hay una creencia que yo no lo encuentro del todo mentira, pero, o sea, es como que es una verdad que lavaron por muchas mentiras, entonces como que ahora se deformó, ¿ok? Que es el tema de que dicen que si te pica la palma de la mano es porque te va a llegar dinero, ¿no? Sí, bueno, la curiosidad claramente te va a ayudar, y el preguntar, porque por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, ¿qué pasa si de la nada me pica, pero porque algo me picó o porque algo me dio un poco de alergia o algo, o pasé a rozar algo y me pica? Por ejemplo, ahora me está picando, pero porque me pasé a rozar o porque me pasé los dedos, ¿me entienden? Entonces, o sea, hay ciertas cosas que o sea, uno puede preguntar, ¿ok? Tú puedes preguntar, y si la respuesta no es
con tu discernimiento, identificar si la respuesta es verdadera, si la respuesta es verdadera, es una enseñanza buena. Si no es una respuesta verdadera o completa, o tú puedes discernir o sentir o razonar de que esa respuesta algo tiene, no convence, está vacía, esa enseñanza no sería buena seguirla, ¿ok? Tampoco tachar, la idea es que nosotros identifiquemos las verdades absolutas, las enseñanzas de Logos, estas enseñanzas que nos dejaron los verdaderos maestros, y poder esas enseñanzas seguirlas enseñando, hacer que esa energía reverbere por muchísimo más tiempo, ¿ok? La filosofía griega, la masonería, los rosacrucianos, todo, que todo siga, ¿ok? Porque estas son las verdades, y debemos de desmentir esas mentiras que dicen la élite, todo eso, ¿no? ¿Ok? Decir que, esto de agarrar, de trabajar la intuición, el discernimiento, la lógica, nos va a ayudar a poder zafarnos de muchas mentiras, sacarnos muchas mentiras y salirnos de muchas mentiras y muchos cultos y muchas ideologías, ¿ok? Que nos encierran, que nos encarcelan mentalmente, ¿ok? Y nos vamos a poder salir de eso. Y cuando nosotros podamos salir de eso y ya tengamos trabajado el discernimiento y la intuición, y ya podamos saber cómo razonar ciertas cosas, y ya podamos saber cuestionar y seguir nuestra curiosidad, después nosotros nos toca enseñar eso para que las personas que sí estén dispuestas a salirse de un culto, o que algo sucedió y como que ya se dieron cuenta de algo, puedan salirse, ¿ok? Puedan aprender, ¿ok? Es convertirse en lo que Rudolf Steiner decía, maestros de maestros. Maestro de maestros, ¿ok? Pero bueno, es importante que trabajemos en nuestra intuición y nuestro discernimiento y en nuestra lógica y nuestra voluntad, para poder revelar aquellas mentiras que están disfrazadas de verdades, ¿ok? Porque, como ya lo dije, estas mentiras, o estas personas, estos narcisistas, hacen cultos para poder beneficiarse a sí mismos, ¿ok? Para poder tener un rebaño, ¿ok? Que este es el mito de Pan y el rebaño, ¿ok? Pan le mete pánico a su rebaño para que su rebaño se quede con él y tan solo lo siga él, ¿ok? Que esto es lo que hacen todas las iglesias, ¿no? Meterle miedo a las personas que van a las iglesias, o sea el culto que sea, les meten miedo, les meten pánico, porque este es el mito, ¿no? El mito de Pan y su rebaño, el mito del pánico, ¿ok? Entonces, sí, bueno, tenemos que empezar a trabajar en nuestro discernimiento, en nuestra intuición, porque como ya dijimos, son parte de la autodefensa, y vamos a hablar de la autodefensa y sobre diferentes ataques psíquicos que están habiendo en el presente, ataques psíquicos modernos, ¿ok? Porque los ataques psíquicos son diferentes a los ataques físicos de la magia negra, ¿ok? Los ataques psíquicos, hipnóticos de la conciencia son un poco más fuertes son más fuertes que el tema de la magia negra, con lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, sí, bueno, luego voy a hablar sobre los ataques psíquicos y todo eso, pero el discernimiento, la intuición y la lógica, junto con la curiosidad y el preguntar, van a ser nuestras armas y nuestra armadura para poder luchar en esta guerra energética y guerra, bueno, ahí es una guerra bastante, bueno, la guerra energética, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, entre la sombra y la luz, ¿ok? Así que, bueno, eso.
Espero les haya gustado el video. Sí, bueno, trabajen en su intuición, busquen la luz, busquen la sabiduría, convértanse en sabios que saben cuándo sí y cuándo no, ¿ok? Que saben atacar pero con estrategia, ¿ok? Y bueno, eso sería. Bye.